Imagina la siguiente escena. Una limusina negra cruza la ciudad bajo un aguacero, mientras afuera, una niña de apenas 7 años, completamente cubierta de barro y temblando de frío, mira el cristal con los ojos llenos de esperanza y miedo. No debería estar ahí. Pero el hambre, la soledad y la añoranza de una madre que ya no está, no le dejan alternativa. Sin pensarlo 2 veces, Clara golpea la ventana, suplicando por una oportunidad, cualquiera que sea. Al otro lado, sentado en el asiento de cuero, está Marcelo Bastos, un millonario acostumbrado a ignorar pedidos como este, con esa mirada fría de quien cree que nada puede sorprenderle. Intenta no mirar siquiera, hasta que repara en lo que ella lleva en las manos. Una caja de música antigua, con una inscripción que hace que todo alrededor se detenga. Para mi hija, con amor eterno. El mismo regalo que él dio, antes de que desapareciera su propia hija. ¿Qué hace ella ahora? ¿Y si esa niña fuera? No vas a creer lo que pasa después. Sigue leyendo para entender cómo un golpe en la ventana cambió el destino de 2 vidas para siempre. La lluvia cae de ese modo que parece que nunca va a parar. Golpea en los techos, en los cubos de basura, en las espaldas de la gente apresurada que cruza la calle corriendo, para escapar del agua helada que ya lo empapó todo. En la acera, frente a una tienda cerrada, está Clara. 7 años, pero si la miras parece menor. Es flaquita, menudita, el pelo oscuro enredado, pegado a la frente y las mejillas llenas de barro. El vestido que lleva puesto ni siquiera debía ser suyo, seguro fue de otra niña, más grande o de su tamaño, pero ahora está tan sucio y pegado a las piernas que da más aspecto de camisón roto. Clara se abraza a sí misma. Con la mano izquierda sujeta una cajita minúscula contra el pecho, cubierta con un plástico viejo y retorcido, intentando protegerla de la humedad. El otro brazo lo dobla sobre el vientre, como si así el estómago doliera menos. Nadie la mira realmente, pero ella intenta ocultar un temblor, porque el frío cala hasta los huesos. Descalza, siente cada charco, cada piedrecita, cada rincón duro del asfalto como si fueran pellizcos. La ciudad es puro ruido y prisa. Los autos salpican agua, dejando huellas sucias en el aire. Las bocinas suenan más impacientes de lo normal, tal vez porque nadie quiere estar en la calle ahora, mucho menos una niña. Pero Clara está, y su mirada salta de un rostro a otro, siempre buscando, siempre esperando que, no sé, alguien se detenga, le pregunte si está bien. Pero no, nadie se detiene. Nadie pregunta. Se agacha en un rincón, junto a una vitrina, un poco de calor viniendo de dentro, pero la tienda ya cerró. Apoya la frente en la pierna, ojos cerrados, sintiendo el olor a cosas mojadas, a la calle que nunca descansa. Pasa rápido un auto negro, le moja aún más la barbilla, que ya tiembla. Y aún así, nadie mira. El ruido de la lluvia es tan fuerte que se siente en el pecho, como si cada gota martillara despacito. Pero el vacío es más grande. Es un silencio extraño, porque, aunque todo esté tan agitado, nadie ve que está ahí, intentando no llorar. Solo que la añoranza pesa, ¿sabes? Como si estuviera sosteniendo un recuerdo dentro. El rostro de la madre, su aroma de abrazo y ese modo de susurrar bajito que todo iría a estar bien. Pero la madre se fue antes de tiempo, de repente. La promesa de que todo estaría bien se fue con ella. Desde entonces, Clara aprendió que lo más difícil es pedir las cosas. Lo difícil es decirse a sí misma, aguanta. Más difícil todavía cuando el estómago ruge y parece pelearse con el corazón, porque no hay remedio, no hay pan, no hay abrazo. La gente pasa, los paraguas se cierran delante de ella. Los ojos de los demás no se cruzan con los suyos ni por un segundo. Hay una mujer bien vestida hablando por teléfono, nivel el piecito desnudo de Clara junto a su zapato. Un hombre con traje levanta el cuello de su abrigo, cruza al otro lado de la calle para no pasar tan cerca. Clara siente el pecho estrujarse. Por un instante, cierra los ojos fuerte, intentando imaginar todo esto como una pesadilla. Pero el fuerte olor a basura mojada y la ropa empapada no le permiten olvidar que es real. Piensa en su madre casi todo el tiempo. Recuerda cuando tenía casa, comida, tranquilidad. Era poco, pero era juntas. Ahora, cuando quiere decir el nombre de su madre en voz alta, solo lo traga en seco. Hasta el nombre duele. Pero aprieta la caja oculta contra el pecho. Fue lo último que su madre le dio. Siempre decía que escuchara la música cuando la echara de menos. Hace tiempo que no suena bien. La cuerda está a punto de romperse. La música suena tan cansada como ella. El viento trae risas de niños jugando del otro lado de la calle, por la ventana de un apartamento iluminado. Clara cierra los ojos de nuevo, como si eso aumentara la falta. Llueve más fuerte ahora.
God Screwaces. El cielo se oscurece y se pone pesado. Todos corren a buscar refugio, menos ella. Intenta levantarse, pero tropieza, siente la rodilla golpeando la acera. No suelta la cajita ni un segundo. Se queda sentada ahí un rato, mirando la calle como si estuviera en otro mundo. Por un momento, casi se rinde. Pero recuerda a su madre repitiendo: nunca sueltes lo que hace feliz a tu corazón, hija. Y la cajita era eso. Lo único suyo. La lluvia le recorre el rostro, se mezcla con el barro de la frente y las lágrimas que finge no notar. Está cansada, pero no deja que el llanto salga, se esfuerza por no parecer débil. El frío se le cuelga de los hombros como un abrigo pesado que no puede quitarse. Entonces, Clara siente de nuevo el hambre protestando en el estómago. Mete su mano libre en el bolsillo rasgado del vestido, pero no hay nada. Ni una moneda, ni siquiera un trozo de pan viejo. Vuelve a apretar la cajita contra sí, como si eso alimentara el alma. Tiene que caminar. Tiene que encontrar algo, una mirada más amable o un trozo de pan olvidado. Se pone en pie despacio, el cuerpo dolorido, y sigue por la acera mojada, cruzando un centro que nunca la mira. Mientras camina, intenta proteger la caja del viento y del agua, porque sabe que si pierde esto, lo pierde todo. Y la noche cae, oscura, cada vez más fría, y Clara desaparece entre la multitud apurada. Cada paso un esfuerzo, cada esperanza una semilla pequeñita dentro, esperando un milagro que tal vez nunca llegue. Aquella tarde, la lluvia parecía querer limpiar la ciudad entera. Caía pesada, golpeando los techos, haciendo crecer charcos en las aceras. Clara andaba despacio, sintiendo el agua helada corriéndole por la espalda, dentro de la ropa sucia y fina. El pelo se le pegaba a la frente y a las mejillas, lleno de barro. Cada paso le pesaba, los pies ya rojos de frío, pero ella seguía adelante. El hambre ya no rugía, dolía. El estómago parecía vacío de todo menos de tristeza. Clara se limpió los ojos con la manga de su chaqueta, que apestaba y chorreaba agua. Miraba al frente, intentando no pensar en los recuerdos de su madre. Eso solo aumentaba el dolor. Ahora, solo quedaban ella y la calle, siempre fría, siempre llena de prisa. Se detuvo frente a una panadería. El escaparate mostraba bollos esponjosos, una tarta de pollo. Por un instante, Clara solo miró, la frente pegada al vidrio empañado. Dentro, el olor caliente del pan lo llenaba todo. Pero afuera, Clara solo sentía el viento, una gota fría bajándole por el cuello. Respiró hondo, reunió valentía y entró. Las personas en el mostrador le echaron una mirada rápida y volvieron a sus cosas. Una mujer se apartó, ajustándose el bolso al pecho, como si Clara pudiera querer robárselo. Un señor detrás del mostrador ni la miró bien. Clara se acercó, la voz apenas un hilo. «Señor, ¿le ha sobrado un poco de pan?» El hombre levantó la cabeza y la miró de arriba abajo. Frunció el ceño, no dijo nada un momento. Luego, le cortó la esperanza con un no seco, sin miramientos. Volvió a sus cuentas, a arreglar el pan. Clara sintió la cara arder de vergüenza. Retrocedió, mirando sus propios pies, intentando salir de ahí sin llamar más la atención. Un niño sentado con su madre la señaló, curioso, y gritó: «Mamá, estás sucia». La mujer lo arrastró del brazo y le susurró algo, mirándola mal. Afuera, la lluvia arreció. Clara se quedó bajo el toldo un instante, temblando. Miró otra vez hacia dentro de la panadería. Allí, la gente se calentaba, comía pastel, se reía fuerte. Sintió una lágrima mezclarse con la lluvia. Pero no había tiempo para la tristeza. El hambre era peor que todo. Clara siguió su camino, pateando una latita, pasando frente a la cola de la carnicería. Se paró ante otro restaurante. El olor a frijoles y fritura de arroz salía de una ventana. Clara trató de acercarse a una chica que salía con un paquete en las manos. «Señorita, ¿tiene un pano?» La mujer ni se detuvo. Miró a Clara como si fuera basura en el suelo. Apuró el paso, labios apretados, mirada dura. Clara miró sus manos sucias de tierra. Todos solo veían la suciedad, como si eso fuera lo que ella era. A cada puerta, la misma respuesta muda, a veces un gesto, otras veces ni eso. Volvió a intentar con un hombre que masticaba una empanada bajo una marquesina. Fingió que la lluvia era demasiado ruidosa para oír, y giró el rostro. Clara siguió andando. Agua hasta los tobillos, el frío cortando la piel delgada. Pasó junto a un perro, tan flaco como ella, buscando migas junto a un basurero. Quiso acariciarlo, pero el perro gruñó, asustado. Nadie confiaba en nadie allí.
Ni los autos se detenían. Un conductor le pita cuando trata de cruzar corriendo. Otro cierra la ventanilla, la mira feo, miedo o asco. Clara ya no sabe distinguir la diferencia. A veces, hasta preferiría que le gritaran. El silencio, ese sí, dolía más. Aprieta los brazos junto al pecho, buscando un poco de calor. Casi tropieza, pero se agarra a un poste. Mientras mira alrededor, nadie la ve, nadie la llama, nadie la nota. Parecía que se iba desvaneciendo por minutos, como si pudiera convertirse en un simple charco de barro. Otra panadería. El cristal salpicado. Clara vacila, ya cansada. Pero aún así entra. Allí, una señora con delantal barre el suelo. Parece más cansada que molesta. Clara contiene el llanto y lo intenta otra vez. La esperanza titubeante. Señora, ¿hay pan duro? Lo que sea. La mujer la mira sin expresión. Mueve la cabeza despacio. Solo eso. Vuelve a barrer, arrastrando la suciedad hacia la puerta, casi empujando a Clara fuera. Clara sale despacio, los ojos ardiendo. Una añoranza tremenda de su madre le pesa en el pecho. Imagina la voz de su madre diciéndole que mañana será otro día, que aún hay gente buena. Pero ahí no hay nadie que le tome la mano. El vaquero viejo se le pega a las piernas, el agua chorrea por los zapatos rotos. La lluvia, en la calle, parece aún más fría. El cielo está oscuro, casi noche. La gente pasa apresurada, protegidos con paraguas, abrigos gruesos, mochilas y auriculares. Le dan ganas de tumbarse ahí mismo, cerrar los ojos, dejar que el agua se lo lleve todo. Pero algo dentro no lo permite. Puede ser esperanza, terquedad o solo el recuerdo de su madre, que decía: no nos rendimos nunca, mi amor. Jamás. Clara se apoya de nuevo en el poste, toma aire profundo. Mira sus manos pequeñas, tan sucias, tan flacas, y las aprieta más en torno a la caja de música en el bolsillo del abrigo. Es el único trozo de su madre que le queda. El único. Sigue adelante, la cabecita baja, los zapatos empapados, pegada a las paredes. No va a parar. La ciudad no la ve, la lluvia golpea fuerte, pero Clara insiste, aunque sea solo por sostener ese hilito de esperanza. El corazón se le aprieta de soledad, pero todavía late fuerte. Y sigue caminando, despacio, hacia el siguiente lugar, el próximo pedido, en medio de un mundo que parece que nunca escucha. La lluvia golpea el cristal, bajando en líneas torcidas que distorsionan las luces de la calle. En el semáforo, el coche en negro brilla bajo el agua. Parece casi un animal grande, silencioso, con el motor ronroneando bajito, como si no quisiera llamar la atención en el frío de la ciudad. Dentro de la limusina, todo es seco, cálido, huele a cuero nuevo y a perfume caro. Marcelo Bastos mira la pantalla del móvil, el dedo nervioso deslizando mensajes sin responder a nadie. El reloj de oro en la muñeca va tic-tac, marcando un tiempo que solo él parece ver, impaciente. Se pasa la mano por el cabello ya casi canoso, la mirada fija en el tráfico parado, la mandíbula tensa, igual que la expresión de quien nació sabiendo exactamente lo que quiere. Afuera, Clara se esconde detrás de una parada de autobús, justo donde termina el toldo. El vestido que un día fue rosa ya no tiene color, pegado a las piernas por el barro. El viento helado atraviesa la tela, le hace temblar los brazos. Por la boca entreabierta se escapa una bocanada de vapor blanco, de quien siente el peso del estómago vacío y de la lluvia que también le cala el alma. Aprieta con fuerza la cajita de música en la palma. Es pesada, es lo único bonito que queda en el mundo, aunque esté sucia. La luz roja hace que el tráfico se amontone uno tras otro. Gente limpia, ventanas subidas, radio encendida, unos ni miran al costado, otros apartan la vista para no encontrarse con los ojitos perdidos de los que están abajo. Clara se acerca, casi deslizándose por el bordillo. El tenis, solo lleva uno, el otro se le quedó en un agujero de la plaza la semana pasada. Hace ruido de agua al tocar la acera. El contraste se siente como un golpe. El coche que brilla, blindado, impenetrable, y ella ahí, invisible para el resto del mundo. Marcelo no la ve al principio. Está irritado, esperando esa llamada importante. El chofer, al volante, disfruta el silencio. Solo el sonido del limpiaparabrisas rompe el murmullo de la lluvia en la cabina de lujo. Ese barullo, para Clara, suena como una música extraña, muy distinta a la de su caja guardada. Todo es tan lejano que hasta da rabia. Clara se acerca al coche, por el lateral, mirando el vidrio negro. Ve su propio reflejo, el pelo imposible de peinar, la mejilla manchada de barro seco, los ojos hundidos y rojos. Por un instante,
Casi se rinde. Imagina qué van a decir, si le van a gritar, si la mirarán de arriba abajo, como todos. Pero se queda ahí, parada, preguntándose si el valor existe de verdad, o si es solo la desesperación empujando las piernas. Marcelo pulsa el móvil otra vez, suspira, cierra los ojos. Hay un peso ahí que no es solo de un mal día, un vacío que no sabe de dónde viene. Cansancio mezclado con impaciencia. En su mundo, nada debería sorprenderle. Está acostumbrado a resolver todo con una llamada, una transferencia, sin mirar a quién pide. No le gustan los imprevistos. El reloj brilla cuando la luz roja del semáforo le da al metal. Un detalle pequeño, pero encaja perfecto en ese escenario tan distante del frío que le llueve en la cara a la niña afuera. Alrededor de la avenida, queda poca gente. Los vendedores de periódicos se encogen bajo los toldos de los kioscos, un perro callejero sacude el pelaje mojado, tratando de colarse por la puerta de una panadería cerrada. Cuando Clara apoya la mano fría en la carrocería del coche, el tiempo parece pararse por medio segundo, como si hasta los autos alrededor aguantaran el aire. La diferencia entre sus mundos nunca fue tan nítida. Marcelo, adentro, rodeado de confort, casi no percibe el aire pesado de fuera. No sabe que si baja la ventanilla sentirá olor a calle, a pan viejo, gasolina, ropa empapada. Clara mira otra vez hacia adentro, buscando un rostro, una reacción. El cristal oscuro solo le devuelve una sombra, pero ella imagina a una persona real. No un rico de telenovela, sino alguien que por lo menos escuchara antes de decirle que no. Siente un calor raro en las mejillas, de vergüenza tal vez, o de esperanza, ni ella lo sabe. Aprieta la caja contra el pecho del lado del corazón, que parece querer salírsele por la boca. El ruido del tráfico crece repentino cuando un autobús pasa al lado, empapándola aún más. Pero la niña no retrocede. Solo cierra los ojos un instante, respira hondo, y agarra la caja con las dos manos, como si pidiera fuerzas. Marcelo, dentro del coche, apenas percibe el mundo exterior hasta que oye un trueno sordo, seguido de la risa de unos jóvenes cruzando la avenida. Piensa en la cita que ya lleva retraso, en la reunión que nadie puede llevar a cabo excepto él, y vuelve a mirar, impaciente, su reloj. Pero algo en ese semáforo, en ese parón suspendido, le inquieta los nervios como nada más. Afuera, Clara muerde el labio, el rostro ya cubierto de gotas que se mezclan con el barro y las lágrimas. Nadie lo ve. Ella se encoge un poco, esperando lo peor. Pero aunque no tiene seguridad, siente que debe intentarlo, que ese coche no es uno más. Es diferente. Quizás porque está parado, quizás porque tantas cosas salieron mal ese día. El tiempo entre un semáforo y otro parece infinito cuando esperas un milagro. Y eso es lo que espera, sin saber explicarlo, ahí parada, temblando por fuera y por dentro. No es solo el hambre, no es solo la lluvia, es sentir que está tan cerca de algo que, por fin, puede cambiarlo todo. Marcelo cruza las piernas, impaciente, pero de repente ve una diminuta silueta al lado del coche. Entrecierra los ojos. Solo alcanza a ver esa figura diminuta, inmóvil. Otro mendigo, piensa al principio, pero por dentro, algo no encaja. Es una molestia rara, distinta del desprecio automático que ha sentido cientos de veces antes. Quizás por el silencio afuera, o por su propia soledad, que él tanto esconde de sí mismo. Al final, todo ese mundo se reduce a Clara y aquel coche negro en la esquina. Y por ahora es solo eso, un segundo infinito, donde dos vidas se encuentran sin saber que todo está a punto de cambiar. La lluvia ya le había calado todo. La camiseta vieja de Clara pegada fría al cuerpo, pesando cada vez más con cada gota. El pelo empapado también, pegado en las mejillas y la frente, y hasta el viento parecía empujarla hacia atrás cada vez que intentaba avanzar sobre el bordillo, parada frente al auto negro gigante, quieto como coloso en aquel cruce. Coches pitaban al lado, impacientes. Nadie veía, ni le importaba la niña flaca en la acera, solo ella sabía lo que tenía que hacer. Se quedó quieta unos instantes, temblando. No sabía si era del frío de esa llovizna resbalando por la espalda o del miedo de acercarse a ese coche tan fuera de su alcance, tan limpio, tan brillante, como si fuera un mundo en el que ella ni siquiera podía acercarse. Pero ya estaba demasiado cansada, demasiado hambrienta, y el peso de la caja de música en la mano mojada parecía lo único de esperanza que le quedaba. El cristal oscuro reflejaba la calle de una manera que Clara veía su propio rostro. Sucio, manchado de barro, ojos grandes, asustados, enrojecidos de tanto frotárselos. El semáforo ya iba a cambiar otra vez. Dentro del auto todo lucía cálido,
Ese ambiente acolchado tan distinto a quien solo conoce colchón de cartón mojado. Clara apretó la cajita contra sí, contuvo el aire y cruzó el espacio hasta la carrocería. Su mano llegó primero, temblorosa, y apoyó los dedos en el vidrio frío. Era casi como si la limusina respirara. Daba miedo, ese silencio de cosa poderosa, como si ni siquiera pudiera tocarlo. Entonces golpeó. Despacio, como quien pide permiso. Un sonido sordo, apagado. Del coche, nada. Ni un movimiento. Nadie adentro parece notarlo. Un paraguas pasó rápido detrás, salpicando de barro sus pantorrillas. Un hombre en traje miró de reojo, pero apuró el paso, ignorando como si Clara fuera solo otro obstáculo de regreso a casa. Clara miró alrededor, sintiendo la vergüenza brotarle caliente por dentro, pero era eso volver a la calle mojada. Golpeó otra vez. Un poco más fuerte, ya urgente, casi suplicando que ese auto sea distinto a los demás, que alguien la escuche. Adentro, vio una figura moverse. El hombre en el asiento trasero con el rostro de perfil. Relucía el reloj dorado. Parecía sorprendido, o molesto, no se distinguía desde fuera. Su expresión congeló a Clara un segundo, hizo que el miedo casi venciera el valor que le quedaba. Él levantó la cabeza del celular, pero se quedó ahí, como si dudara si eso era real o solo otra molestia. El chofer giró la cabeza despacio. Solo lo vio de pasada, parecía decirle algo al hombre de atrás. Era de esos tipos fríos, los que ni miran la calle en serio. El vidrio ni se movió. Ni una sonrisa, ni un gesto. Clara sintió el corazón golpeando fuerte, y por un momento pensó correr a esconder su vergüenza tras un poste, encogerse en la acera y tratar de dormir hasta que el frío pasara. Pero la caja de música la apretaba casi hasta doler. Sabía que necesitaba a alguien, solo una oportunidad, una palabra. Así que golpeó de nuevo. Ahora con rabia, de verdad. Esta vez le dolieron los dedos. Le dolió esa necesidad de no desaparecer para siempre, de no ser solo una niña más olvidada bajo la lluvia. Un claxon de un auto atrás sacudió todo. Algunas personas en otros autos torcieron la cara o subieron la ventanilla rápido al ver a la niña empapada allí en la calle. Nadie se detenía. Pero Clara no miró a ninguno. Solo quedó fija en el hombre dentro del auto, esperando que por algún milagro le devolviera la mirada diferente, no con asco ni miedo, sino como alguien que escucha de verdad. El cristal de su lado no bajó. El hombre en el asiento trasero le susurró algo al chofer, que solo respondió con el ceño, movió la cabeza, y por un momento Clara sintió que la volverían a ignorar, como tantas veces antes. Afuera, el frío aumentaba cada vez que la esperanza se encogía. El rostro del hombre se tensó, pero no le ordenó al chofer que siguiera. Era como si dentro de él peleara algo difícil de explicar, una duda que no existía antes de que ella golpeara el vidrio. Lo sintió por cómo apretó el móvil, por la forma en que no quitó los ojos de la marca de la mano en el cristal húmedo. El reloj le brillaba demasiado en la oscuridad. Sus ojos, pequeños y duros, buscaban una respuesta sin dejarse ablandar, pero Clara no apartó la vista. Siguió ahí, con todo lo más puro y desesperado. Hambre, miedo, la cara de su madre en el último recuerdo, el refugio improbable de ese coche. En medio del ruido de los autos, oyó el silencio adentro. Un silencio denso, como si ese minuto durara toda una vida. Ella siguió ahí, temblando de hambre, las manos heladas, los ojos llenos de lluvia y esperanza, porque ya no le quedaba donde pedir ayuda. El tiempo se detuvo. El viento le golpeó más fuerte. Todo el mundo parecía reducirse a ese cristal oscuro, esa barrera imposible. La niña no soltó la caja de música. Ni siquiera sonrió. Se quedó ahí, esperando escuchar cualquier cosa del otro lado. El miedo era grande, pero la necesidad aún mayor. Y eso era todo lo que tenía. El cristal de la limusina suena chillón cuando empieza a bajar, despacio, como si el coche mismo dudara. Solo una rendilla. Clara siente el viento frío en la cara sucia, el agua mezclada con tierra bajando. Adentro, seco, caliente. Afuera, la calle es barro, claxones y el olor húmedo de asfalto y abandono. Adentro, todo es silencio y cuero limpio. Marcelo la mira fijo, esa expresión dura. El rostro inmóvil, solo los ojos se achican en el extremo. ¿Qué quieres, niña? La voz le sale plana, baja, casi sin emoción. Ni se quita el saco, la corbata perfecta. Hasta el cuello parece no poder moverse. Clara traga saliva. El sonido de su estómago ruge más fuerte que nada, pero por vergüenza, se frota la barriga, tratando de ocultarlo. Las lágrimas salen fáciles ahora, mezcladas con la lluvia de afuera. Primero le bajan despacio,
pero de repente brotan gruesas, bajando por el mentón sucio. Su mano aprieta la caja de música contra el pecho, tan fuerte que los dedos tiemblan y la uña sucia casi lastima su propia piel. Baja la cabeza un instante, huele el metal húmedo de la caja, e intenta. Señor, por favor, le tiembla la voz, pero es clara. Yo solo quisiera no dormir en la calle hoy. Tengo hambre. No siento la mano de tan fría. Puede ser cualquier comida. O solo un lugar seco. Yo lo devuelvo todo, lo juro. Ni me quedo mucho. Y le viene un sollozo, se lleva la mano a la nariz, se seca la cara con el dorso de la mano, dejando una mancha blanca de barro en la mejilla. Allí dentro, Marcelo mantiene la mirada en ella como quien mira a lo lejos. En la frente, le aparece una arruga, quizá de irritación, quizá no. Fuera de eso, parece hecho de piedra. Pero hay un instante, casi imperceptible, en el que no aguanta sostener tanto desprecio. Nota la manera en que Clara intenta mantener la dignidad, incluso mientras suplica. Todo en ella es abandono, pero aún así, lo intenta. El silencio de la avenida pesa. Detrás, bocinas, risas altas bajo el toldo de un bar, pasos apurados, nadie mira atrás, nadie ve a Clara. Solo, Marcelo. Ya ha visto gente así, revolviendo la basura detrás de su edificio, pidiendo monedas en la puerta de un restaurante de lujo. Siempre apartó la mirada, siguió de largo, aceleró el paso. En el fondo, sentía rabia. No de ellos, sino de malestar. En su cabeza, ronda una sola pregunta. ¿Por qué vino esta niña justo hacia mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? El chofer finge no ver nada, manos firmes en el volante, la mirada fija en el retrovisor. Ni respira fuerte. Clara saca coraje de algún rincón roto dentro de sí. Aprieta aún más la cajita contra el pecho, lo único que le quedaba de su madre. Y entonces vuelve a mirar dentro del coche, entre el miedo y el resto de esperanza que, jura, aún siente. Señor, solo hoy, por favor. Su chaqueta está abierta, goteando, los brazos finos le tiemblan de frío y miedo. La lluvia arrecia. Un chorro le cae del capucho, escurriendo por dentro de la camisa. Clara no sabe qué esperar de ese hombre extraño, tan elegante por fuera, tan duro por dentro. Lo que siente en ese instante es más ganas de desaparecer que de quedarse, pero algo, quizás solo la desesperación, la hace permanecer allí. Y vuelve a preguntar, bajito, más para ella que para él. Déjeme quedarme solo un rato, no quiero molestar. El coche huele a caro, a cuero tibio, a perfume elegante. Clara siente envidia y deseo tan intensos que duelen. Solo quisiera ser invisible, solo quisiera ser escuchada. Sentir una manta, un pedazo de pan, dormir unas horas sin miedo a que alguien la toque durante la noche. Marcelo aparta la mirada solo un instante, como quien se pregunta si vale la pena perder el tiempo con eso. Pero, otra vez, no puede. La mirada de la niña lo retiene como una pregunta enorme y muda. Muérdese los labios, disimula arreglándose la manga, acomodando el reloj en la muñeca. Por dentro, algo cruje. ¿Un recuerdo? Tal vez. O solo rabia de no poder ser indiferente como quisiera. El semáforo cambia 3 veces. El cristal se empaña por dentro. El chofer se mueve impaciente en el asiento. Marcelo no da respuesta. Solo observa, cada vez más perdido en su propio malestar. Esa niña, tan pequeña, tan sucia, con el pelo pegado sobre la frente, al otro lado del cristal, parece pedir auxilio al mundo entero de una vez, pero solo él está allí para escuchar. Clara tiembla, no solo de frío. Tiembla por no saber si por fin puede conseguir un mínimo de bondad. Aprieta la caja más cerca del pecho, como si ese objeto viejo pudiera protegerla de lo peor. En sus ojos hay miedo, pero también una valentía resignada, de esas que solo conoce una niña abandonada. Por favor, señor. Esa frase parece resonar dentro de la cabeza de Marcelo. Por una fracción de segundo, su rostro se suaviza, pero enseguida se endurece otra vez. El silencio entre los dos es solo la lluvia golpeando el costoso techo del coche, ahogando el hambre, el cansancio de Clara y una pizca de vergüenza en Marcelo, que jamás admitiría. Sin embargo, la ventanilla queda entreabierta. No se cierra. Para Clara, ya es suficiente para prometerse a sí misma que no va a desistir. Al menos no todavía. No mientras no cierren el cristal. La lluvia no para. El mundo allá afuera da vueltas. Las luces rojas, la negrura de los callejones, la prisa de los demás. Pero dentro de la limusina y fuera de ella, en ese trozo de calle mojada, solo existen 2 personas mirándose.
Un hombre que ya no sabe ignorar tanto como quisiera, y una niña que no puede dejar de pedir al menos un poco de cuidado. Y el tiempo se detiene, solo para ellos dos, bajo esa tormenta. Clara quedó allí, diminuta del otro lado de la ventanilla, con la mano toda sucia de barro temblando mientras abría los dedos despacio. Acercó la cajita de música hacia adelante, sin atreverse a levantar la mirada, porque la lluvia le chorreaba por el cabello, pegándoselo a las pestañas, empapándolo todo. Le faltaban las palabras. Solo el golpetear pesado de la lluvia sobre el vidrio de la limusina, mezclado con un silencio duro, de esos que hacen doler el pecho. Marcelo sintió un nudo en el estómago como hacía años no sentía. Miró la cajita sin moverse. Era vieja, llena de marcas en el metal, abollada en los costados, pero en la tapa aún se leía, pese al óxido y la suciedad: para mi hija, con amor eterno. Las letras que él mismo mandó grabar años atrás. Aquello lo golpeó como un puñetazo. El rostro le palideció de inmediato. Se le marcó la mandíbula, y las manos apretaron el asiento de cuero, como si tuviera que aferrarse para no venirse abajo. Por un momento, no se oyó ni un sonido dentro del auto. El chofer evitaba mirar por el retrovisor. Los dos guardaespaldas del fondo ni respiraban del todo, observando nada más. Y Clara, aunque empapada y temblando, levantó la cajita como quien entrega el último pedazo de esperanza del mundo. La lluvia arreció. Las gotas sonaban tan fuerte, casi tapando el ruido del tráfico afuera. Sonó una bocina lejana, gente corriendo para protegerse del agua. Pero allí dentro, aunque el calefactor seguía encendido, Marcelo sintió un frío recorriéndole la espalda, como si el tiempo se hubiera congelado. Intentó tomar aire, mirar de nuevo a la niña y al regalo que no debería estar ahí. En su cabeza, esa caja no podía existir fuera del pasado, mucho menos en las manos de una niña sucia, perdida, hambrienta. Marcelo se obligó a mirar a los ojos de Clara. Y lo que vio le aceleró el corazón. Había allí una tristeza que a veces ni los adultos pueden sostener, mezclada con la esperanza de alguien que, aun golpeado por la vida, todavía cree que puede haber quien ayude. Clara abrazaba la caja como si fuera todo lo que tenía. Sus dedos, finos, llenos de heridas de tanto andar en la calle, la sostenían con fuerza. Y todo ella temblaba, pero no por miedo al hombre, era más bien por el frío, el hambre, el cansancio de siempre pedir. Sus ojos buscaban una respuesta, solo una palabra sencilla. Señor, ayúdeme. Pero esta vez, el ruego quedó callado. Era como si la caja hablara por ella. Dentro de la cabeza de Marcelo, los recuerdos venían en torrente. Vio el rostro de su hija bebé, el día de cumpleaños, el regalo envuelto, la mirada de la esposa llorando de alegría. Sintió el suelo desaparecer bajo los pies el día que ella se esfumó, toda esa desesperación. Aquella caja era el único objeto que jamás volvió a encontrar. Y ahora, por un milagro, o algo imposible de explicar, estaba allí, justo frente a él. Trató de hablar, pero la voz no salía. La mano derecha se extendió hacia la cajita, pero se quedó suspendida, sin atreverse a tocarla. Luchaba contra todo lo que siempre creyó, que nada ocurre por casualidad, que nadie devuelve lo que se ha perdido, que la esperanza es cosa de débiles. Por primera vez en muchos años, Marcelo sintió las piernas flojas. Se obligó a recostarse en el asiento mientras con la mano izquierda se tapaba la boca, un gesto, aunque sin lágrimas, de quien se sostiene para no derrumbarse. Nadie dijo nada. El silencio crecía, pesado, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. Hasta el chofer se arriesgó a mirar, los ojos abiertos, curioso, quizá asustado de ver a su jefe así. La lluvia fuera parecía ponerse más fuerte solo para dar dramatismo, golpeando tan duro que dan ganas de esconderse dentro del coche para no salir nunca más. Clara miraba la caja, luego a él, luego al suelo. No entendía del todo lo que pasaba, pero su rostro cambió un poco, de repente, parecía mareada de esperanza. Sus ojos brillaban, de ese modo que solo entiende quien fue ignorado todo el día. Vio algo en el rostro de Marcelo, no sé si miedo o dolor, pero en ese momento, la distancia entre ellos se acortó. Marcelo cerró los ojos por un momento. Se le veía el pecho subir y bajar rápido. Reclinó la cabeza en el asiento como si el peso fuera demasiado incluso para ese hombre de negocios que nunca baja la cabeza por nada. Entonces, despacio, sin decir palabra, volvió a mirar a la niña, pero esta vez no como una más pidiendo limosna, sino como si viera un fantasma del pasado, una oportunidad que jamás pensó que tendría de nuevo. El tiempo pareció detenerse. Solo los ojos de ambos diciéndolo todo. Y la cajita sucia, antigua,
ahora balanceándose levemente en la mano pequeña de Clara, hacía que cada segundo pesara más. Parecía que todo lo que había pasado en la vida de Marcelo, las pérdidas, el orgullo, el miedo, salía de pronto a la superficie, doliendo más de lo que él jamás diría en voz alta. Allí, en ese instante, dentro de la lujosa limusina, con su olor caro a cuero y el sonido amortiguado de la lluvia, Marcelo pensó que iba a desmayarse. El corazón a mil, la mano temblorosa, la mente hecha un caos. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que la vida podía cambiar en un respiro, en un detalle, incluso en una cajita oxidada en manos de una niña sucia pidiendo auxilio. Marcelo quedó paralizado. Y la niña, aún esperando una respuesta, apretó la cajita con más fuerza, como si protegiera allí su historia y todo lo que perdió. El silencio se hizo eterno, con la lluvia golpeando fuerte, y nació entre ellos un sentimiento extraño, algo entre miedo, duda y una esperanza dolorosa que nadie entiende cómo explicar. Solo se podía sentir que, desde ese segundo, nada sería como antes. El silencio dentro de la limusina es más denso que antes. Marcelo sigue allí, fijando la vista en la cajita en manos de la niña. Se le nota el sudor bajando por la frente, aunque hace frío. El aire parece pesado, y por un momento se olvida de respirar. Afuera, la lluvia golpea fuerte, chorrea por el vidrio, hace que todo parezca borroso, igual que su mente ahora. Clara aprieta la cajita contra el pecho, intentando taparla con sus manos pequeñas, manchadas de barro, las uñas mordidas por la ansiedad. Su pelo se le pega a la frente, unos mechones escapando del capucho roto. Mira el rostro del hombre ante ella, buscando algún signo de aceptación o deseo de ayudar. Pero Marcelo no dice nada, no mueve ni un músculo. Su expresión es una mezcla de miedo, incomodidad y un dolor antiguo, como quien acaba de abrir una herida que ni siquiera recordaba que dolía. La radio murmura de fondo, apagada. También huele raro, mezcla de cuero mojado y perfume caro de Marcelo. Y ahora, el fuerte olor a barro que Clara ha traído consigo. El chofer ni se gira, finge no escuchar nada de lo que ocurre dentro. Al cabo de unos segundos, Marcelo por fin reacciona. Solo niega con la cabeza, la boca apretada, las arrugas en la frente profundizándose. Habla bajo, casi como si no quisiera hablar. Eso no es posible. Hay muchas cajas de esas por ahí, debe ser solo una coincidencia. Los ojos de Clara se abren grandes. Aprieta aún más la cajita de música, siente ganas de llorar, pero aguanta. Su voz tiembla, casi es un susurro. La encontré con mi mamá. Ella decía que era importante, que era solo mía. Baja la mirada a sus propios pies, se toma un momento para reunir valor. El estómago le ruge con fuerza, y vuelve a mirar, buscando en el hombre al frente alguna señal de compasión. Cuando mi mamá se enfermó, cambiábamos todo por comida. Menos esa cajita. Ella decía que debía guardarla hasta encontrar a la persona correcta. Marcelo desvía la mirada, se queda mirando el cristal empapado, y por dentro parece un huracán. Comienza a preguntarse, ¿y si esto fuera una estafa? ¿Esa inscripción antigua se puede falsificar? Pero era idéntica a la que él mandó grabar, hace casi 2 décadas. Para mi hija, con amor eterno. Solo él y su esposa sabían de ese regalo. Siente rabia ante esa posibilidad, como si alguien estuviera jugando con la peor herida de su vida solo para sacarle dinero. Pero por otro lado, están los ojos de ella, tan profundos, tan sinceros. Los gestos delicados de una mano infantil, intentando esconder y mostrar al mismo tiempo el único tesoro que ha cargado toda su vida. Y la manera en que habla de su madre, cómo recuerda los detalles, los trueques, cada sacrificio hecho solo para mantener cerca esa cajita. Eso le revuelve cosas dentro que no quería volver a enfrentar. Marcelo respira hondo. La mano le tiembla cuando la acerca para tomar la cajita, pero no se atreve. Da marcha atrás, apoya el codo sobre la rodilla y se cubre el rostro, ocultándose los ojos un instante. Desde el asiento trasero, se oye a Clara soltando el aire muy despacio, abrazada al pequeño objeto, meciéndolo ligeramente, como si esa música silenciosa pudiera protegerla allí mismo. Piensa, puede que sea solo una niña perdida, puede ser un engaño. Si lo es, no debo ceder. Si no lo es, y ese si no lo es le pesa en el pecho, casi duele de verdad. Tiene ganas de gritar, de decirle que se vaya, de acabar con todo antes de salir más herido. Pero por algún motivo no le sale nada, ni un sonido. Afuera, las bocinas suenan fuerte, gente maldice bajo la lluvia porque el tráfico no avanza. Pero dentro de la limusina parece que el tiempo se detuvo. Marcelo ve de reojo el rostro de la niña, tan sucio,
tan cansado, tan familiar. No, se dice, tiene que ser coincidencia. O está volviéndose loco de esperanza, queriendo ver a su hija en cada niña de la calle después de tanto tiempo. Clara percibe su duda, aunque no la entienda. Apoya la frente en la ventana y observa la lluvia corriendo. Habla bajito, casi para sí. Yo no sabía quién era mi papá, pero siempre esperé que algún día él me reconociera. La frase atraviesa a Marcelo como una cuchilla. El pecho se le aprieta de nuevo. Las memorias regresan en avalancha. La última vez que fue a la comisaría a pedir noticias de su hija, las noches sin dormir escuchando la cajita de música, la culpa de no haber conseguido nunca hallarla. Ahora, esa niña allí, con la misma música, las mismas palabras que él escribió con sus propias manos. En el fondo, quiere creer, pero tiene miedo. Miedo de abrirle la puerta a la esperanza y que todo sea mentira otra vez. Rabia de quien pudiera estar usando una memoria tan dolorosa para manipularlo. Pero también hay algo encendiéndose en su interior. Una chispa que pensó que había extinguido para siempre. El deseo de cuidar, de importar. El sonido del motor rompe el silencio. Marcelo se da cuenta de que está tardando demasiado en reaccionar, que hay gente mirando afuera, que la lluvia le agrava la sensación de urgencia. Respira hondo, encara a Clara otra vez, ve el miedo y el valor mezclados en una sola expresión. La duda estalla dentro de él, pero no puede dejar ese sitio. Se queda atrapado en ese instante, sin saber hacia dónde huir. Clara, aunque tiembla, intenta sonreír, pero es solo una sonrisa de miedo, de esas que los niños hacen cuando quieren ser valientes. Su barriga gruñe de hambre de nuevo, pero no pide nada, solo aprieta con más fuerza la cajita, sin soltarla ni un minuto. La negativa de Marcelo resuena en el coche, pero en el fondo él ya sabe. No puede seguir fingiendo que nada ha ocurrido, que esa niña no ha removido todo lo que intenta enterrar. Pero admitirlo aún parece imposible. Marcelo se queda quieto unos segundos, la limusina ahí, el limpiaparabrisas moviéndose despacio, marcando un ritmo casi irritante, y Clara fuera, mirándolo con ojos grandes y abiertos, llenos de barro y pánico. Llueve, no es esa tormenta de fin del mundo, sino el agua fría que deja todo más sucio, más gris. La calle entera respira una tristeza honda. El cristal conserva la marca de la mano de ella, y para Marcelo eso se le queda clavado en la memoria. El chofer mira por el retrovisor, sin saber muy bien qué hacer, pero no dice nada. Para él, debe de ser solo otro de esos incidentes raros que a veces atraviesan la vida de los ricos. Marcelo respira hondo, casi irritado consigo mismo. Piensa demasiada coincidencia, no puede ser real, pero el pecho le duele como hacía años no sentía. Entonces, en un impulso extraño, pide al chofer salir del tráfico y estacionar en una calle más solitaria, con menos movimiento, menos luces. Abre la puerta. Rápido, antes de que alguien vea, dice, y siente la voz salir áspera, más fuerte de lo que quisiera. Clara entra despacito, arrastrando los pies, juntando todo el valor del mundo. El vestido, antes blanco, pesa ahora por tanto barro mezclado con el agua de la calle. El pelo desordenado se le pega a la cabeza. Aprieta la cajita contra el pecho, como si fuera un escudo. Sentada en la orillita del asiento de cuero, ni se acomoda, solo mira alrededor, encogida, muerta de miedo de ensuciar el coche o recibir un regaño. Mira al suelo, se agarra los dedos, incapaz de dejar de temblar. Los segundos parecen atorarse en la garganta de Marcelo. Toma el móvil, llama a alguien, el rostro más pálido que nunca. El silencio del teléfono sonando pesa más todavía en el coche, cortado solo por los ruidos de la ciudad. Una bocina lejana, un motor, la lluvia bajando por el cristal. Necesito que busquen una información para mí. Ahora. Es urgente, dice, sin disimular la prisa en la voz, sin dejar de mirar el rostro sucio de la niña, la caja marcada de esa manera. Del otro lado solo se oyen voces apagadas. Cuelga, tira el teléfono al asiento, se pasa la mano por el pelo, nervioso. No sabe qué hacer con las manos. Mira a Clara, luego afuera, a la calle mojada tras la ventana. El silencio dura tanto que duele. Clara apenas respira, intentando no hacer ningún ruido. De vez en cuando, se atreve a lanzar una mirada rápida al hombre que, en una tarde, ha cambiado su vida. El estómago le gruñe, pero ni piensa en pedir nada, solo se sienta ahí abrazando la caja, fijándose en sus uñas sucias, sin saber si esto es un sueño o se convertirá en pesadilla en cualquier momento. Marcelo observa sus piernas delgadas, el rasguño en la rodilla, la manera en que se muerde los labios en silencio, creyendo que nadie lo nota. Está tan acostumbrado a no sentir nada. Siempre fue más fácil negar,
ser frío, cerrar el corazón con candado después de todo lo que vivió su familia. Pero ahora es diferente. Hay un nudo de angustia y dudas que no baja de ninguna manera. Quisiera salir manejando, escapar, arrancar toda esa herida de su lado. Pero también quiere saber, en el fondo del pecho. Necesita saberlo. Al cabo de un rato, se inclina adelante, impaciente, pero intentando suavizar la voz. Hoy te vienes a mi casa. No vas a dormir en la calle otra vez. No suena a consuelo, suena a orden. Clara solo asiente, pequeña, como si no tuviera derecho a preguntar nada. Esconde la cucharita de plástico con la que comía restos, avergonzada, y espera otro regaño. Pero Marcelo no dice nada más. Se queda mirando al frente, serio, rígido, como temeroso de que cada palabra sea equivocada. La limusina arranca de nuevo, abriéndose paso por el agua. Dentro, el olor a cuero caro se mezcla ahora con el de la lluvia, la ropa mojada, la infancia malograda antes de tiempo. El display de la radio muestra el nombre de una canción, pero nadie se fija. El chofer arregla el espejo, mira de reojo a la niña, pone cara de sorpresa al ver su estado, pero no se atreve a decir nada. En el asiento trasero, Marcelo aprieta las manos hasta dolerse los dedos. Piensa en la hija desaparecida, el juguete olvidado años atrás, aquel vacío que nunca se llenó. En todos los rumores, las falsas alarmas, la gente que solo buscaba atención o dinero. Recuerda las noches de insomnio, los cumpleaños contemplando una silla vacía. Esa criatura sentada ahí, incluso llena de barro y miedo, despierta en el algo antiguo. Una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si es verdad? Clara, temiendo que todo terminará en un grito o la devuelvan a la calle, mira por la ventana. Ve las luces pasar rápido, las gotas correr, gente en la acera apiñándose bajo los aleros. Por un segundo, se imagina cómo sería tener, de nuevo, un techo. Imagina el olor de comida caliente, una cama blanda, alguien que diga tranquila, ya pasó. Pero enseguida se corrige por dentro. No quiere hacerse ilusiones. Aprendió temprano que la esperanza duele más que el frío. Marcelo decide que ya no puede dejarlo así, no hoy. Va a seguir con eso, aunque tema lo que pueda costarle. Aunque quiera huir. Cuando paran frente a la casa, Clara abre los ojos ante la mansión. Enorme, reluciente incluso bajo la cortina de agua. Él no dice nada, solo baja y espera a que ella salga también, sin ofrecerle la mano. Ambos caminan rápido por el pasillo empedrado, sin mirarse. Marcelo finge normalidad, pero el corazón le late descompasado, fuerte. Clara intenta no volverse invisible, intenta seguir el paso, pero sabe que basta un error para perderlo todo otra vez. Un mundo completamente nuevo. Todo por una cajita de música sucia en el regazo de una niña que solo quiere que alguien vuelva a llamarla hija. La casa de Marcelo era tan grande que Clara ni imaginaba que pudiese existir algo así. Al salir de la lluvia, con la ropa pegada y fría en la piel, se quedó de pie en medio del inmenso vestíbulo, mirando al techo tan alto que parecía tocar las nubes. Jamás se sintió tan pequeña. Las paredes iban cubiertas de grandes cuadros, llenos de gente importante, caras serias, ropas raras. Y en la entrada, una alfombra tan suave que daba miedo ensuciarla más, después de tanto barro pegado a los zapatos. Clara encogió los pies, caminando solo de puntillas, como si así no hiciera ruido. El aroma era otro. Olía a limpio, algo dulce, intenso, distinto a todo lo de la calle. Respiró despacio, intentando adivinar, lavanda, quizá, flores caras. Daba la sensación de que incluso ese olor la observaba, diciéndole que no pertenecía allí. Una mujer apareció de la nada, con uniforme claro, rostro duro. Miró a Clara de arriba abajo, frunció los labios, conteniendo una mirada de desprecio. Susurró algo a otra empleada, que también observó y luego apartó la vista enseguida. Los cuchicheos se esparcieron por el salón igual que el olor. Nadie quería que Clara se quedara ahí. Ella escuchaba los pasos apurados, las voces apagadas. Sintió ganas de salir corriendo, pero las piernas no respondían. Marcelo se quedó parado junto a la escalera, el rostro más cerrado que nunca. No miraba directamente a la niña, pero la vigilaba. Parecía tan cansado, tan perdido, se sujetaba el propio brazo como si no supiera qué hacer, retorciéndose los dedos poco a poco. A ratos miraba a Clara, después al suelo, toqueteando el reloj. Ya no era el hombre seguro de la televisión. Era solo un hombre con miedo a algo que no puede explicar. Ninguna palabra salía fácil. Clara sostuvo firme la cajita de música, apretándola tanto que los dedos se le pusieron blancos. No quería soltarla, ni ponerla sobre nada.
Era lo único suyo, y quizá volviera a desaparecer si se descuidaba un segundo. Un empleado pasó llevando una bandeja de plata tapada, con mirada severa, casi chocándola. Clara quiso disculparse con los ojos, pero él siguió de largo. Otro trabajador limpiaba el piso del salón, barriendo despacio a lo lejos, espolvoreando solo donde ella había pasado. Clara sintió hambre de verdad. El estómago le sonaba, pero no pidió nada. El miedo era más grande. Se sentó en la orilla de una silla dorada, mirando las puntas de sus tenis sucios, los cordones casi deshechos. Pensó en su madre, en el aroma dulce de su abrazo. Pensó que hacía días que nadie la abrazaba ni le decía su nombre suavemente. Sentía un vacío en el pecho. Los sonidos dentro de la casa eran otros. Vajilla chocando, voces en la planta alta, un reloj antiguo marcando el tiempo sin apuro. Todo tan distinto al ruido de la calle, al griterío de los autos, a la lluvia golpeando las latas. Allí había demasiado silencio, como si nadie quisiera hablar, como si ella fuera lo único fuera de lugar. Detrás de la puerta de vidrio, Clara vio el jardín. Era enorme, con cosas que parecían de otro planeta. Rosas gigantes, arbustos tallados en forma de animales, fuentes de agua cristalina. Ni se le ocurrió entrar ahí. Le parecía prohibido. Las flores de la calle, que olía a veces para disimular el hambre, nunca brillaban así. Se levantó despacio, arrastrando las sillas suavemente. No quería llamar la atención. Se pasó la mano por el pelo intentando quitar el barro, pero solo se lo pegó más. Pensó en preguntar dónde podía lavarse, pero no le salió la voz. Las palabras se atascaron en la garganta. El miedo era igual al de cuando llovía y los autos pasaban salpicando, empapándola sin mirar atrás. Marcelo, todavía cerca de la escalera, miraba todo como quien quiere acercarse y no sabe cómo. Respiraba hondo, se acomodaba la corbata aunque no hubiera nadie alrededor, visiblemente inquieto. En algún momento pensó en decir algo. Hasta abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Parecía buscar en el aire una frase que nunca llegaba. Clara solo quería un abrazo. Solo quería oír que todo iba a estar bien, que podía confiar, que alguien la veía allí, no solo como la niña sucia, sino como alguien con nombre, con historia, con miedo. Pero el salón estaba lleno de muebles caros y vacío de calor humano. Se encogió un poco más en el sillón. Sintió los ojos casi húmedos, pero no quería llorar delante de los demás. No quería darles más motivos para mirarla raro. Se asomó por la ventana, intentando escapar de allí en la cabeza, imaginando la mano de su madre llevándola a un rincón cálido, con sopa en la mesa y una manta con olor a jabón barato. Marcelo permaneció quieto un rato más. Luego subió las escaleras despacio, sin mirar atrás, como quien lleva una carga que da miedo soltar. Clara sintió que, por muy rico que fuera, él estaba casi tan perdido como ella. La casa tenía tanto espacio. Pero, en verdad, no había lugar para ella allí. La lluvia no daba tregua afuera. Las gotas golpeaban firme los altos ventanales de la mansión, haciendo ese ruido repetitivo que a veces parecía pasos corriendo por el suelo. Clara estaba en el pasillo, de pie, muy cerca de la gran escalera, con las manitas escondidas en los bolsillos del buzo viejo que había logrado salvar cuando llegó. No quería hacer ruido. Solo quería escuchar. Detrás de la puerta, las voces subían y bajaban, a veces tan secas que dolían en los oídos. No eran gritos, era ese tono de conversación fría que no deja a nadie cómodo. El abogado de Marcelo hablaba lento, casi en susurros, pero cada palabra golpeaba el pecho de la niña como un martillazo. Marcelo, tienes que pensar. No es así como se maneja una situación así. La prensa ya lo sabe. Esto será un escándalo, seguro. Por un instante, Clara pensó en volver a la calle. Cerró los ojos, respiró el olor que venía del pasillo, olor a limpieza, a cosas caras, que nunca pasó en su vida. Pero nada de eso le traía tranquilidad. Sintió ese nudo en el pecho, como cuando se tiene hambre. Pero ahora no era hambre en la barriga. Era hambre de quedarse, de ser aceptada, de no ser echada a la calle otra vez. Escuchó otra voz, mucho más aguda, parecía de una mujer joven. Tío, ¿no te das cuenta? Esto es una trampa. Alguien quiere engañarte. Esa niña apareció de la nada, toda sucia. Por favor, no mezcles a nuestra familia con ese tipo de cosas. El silencio dolió más que nada. Nunca había sentido una tristeza tan profunda. Casi se rió sola. En la calle, todos hablan así de ella y de otras como ella, pero al menos nadie finge importarle antes de decir que no. Se acercó un poco más a la puerta, conteniendo el llanto. El piso estaba demasiado frío, pero ni lo sentía ya.
Solo quería escuchar lo que Marcelo iba a responder. Ella no es solo otra de esas niñas. Entiende. Apareció con la cajita esa. Nadie sabía de eso. Y aunque no sea mi hija, no puedo simplemente ignorarla. Las voces subieron de nuevo. Alguien suspiró hondo y empezó una lista de riesgos. No piensas en ti, Marcelo, ¿y si todo es un circo? ¿Y si tu imagen se convierte en motivo de burla? Ya empezaron a publicar en Internet. Está en el portal de chismes. Millonario rescata a niña misteriosa de la calle. ¿Lo ves? Hay foto de la limusina, y de ella también. Clara se mordió el labio, lo soltó despacio cuando notó que dolía. La palabra circo le retumbaba en la cabeza. Ser llamada circo, trampa, cualquier cosa, menos quien realmente era, solo una niña con frío, que trataba de no perderse de sí misma. Desde otra esquina de la casa, la cocinera y el portero susurraban bajo, pero se lograba entender. Esto solo puede acabar mal. Pobre hombre, debe haberse vuelto loco. Clara agachó la cabeza. Apretó aún más el bolsillo del buzo, pensando que así podía desaparecer. Dentro del salón, el abogado insistía: tengo la obligación de recomendarlo. No metas una desconocida en tu casa. No solo por tu nombre, sino por tu propia seguridad. Si esto sale mal, te vas a arrepentir toda la vida. Alguien golpeó la mesa, el sonido seco atravesó la puerta. Marcelo se quedó callado mucho rato, nadie se atrevía a hablar. Solo el ruido de su bolígrafo golpeando el cristal sin ritmo. La niña desde lejos veía ese rostro serio, los ojos de Marcelo llenos de cosas guardadas, pero con una vergüenza nueva. No era vergüenza de ella, era por los otros, por su propia familia, por la forma en que trataban a alguien solo por estar sucio de la calle. Clara apoyó la frente en la madera fría de la puerta, respirando bajito. Pensó en su madre, en la música de resortes de la cajita, en las palabras grabadas en el fondo. Quería preguntar: ¿por qué el mundo entero está contra mí? ¿Por qué ser hija de alguien importante parece imposible, solo porque no parezco hija de nadie? De repente, del otro lado, el sonido del teléfono vibrando. Cuando contestaron, la voz era grave, impaciente. Marcelo, ¿te has vuelto ciego? Esta historia ya recorrió todo el país. Hay periodista en la puerta. Dime que no dejaste que la niña durmiera ahí. Marcelo respondió bajo, pero con firmeza. Se quedó. Hoy se queda. Pausa. El corazón de Clara latía tan fuerte que dolía. Cerró los ojos para guardar ese momento, para recordarlo después si alguien la echaba. Pero, afuera, la tormenta solo parecía empeorar. Más tarde, Marcelo pasó por el pasillo. Su rostro estaba firme, pero cansado, ojos rojos, hombros caídos, la barba sin afeitar de quien no durmió nada. Se detuvo cerca de la niña, casi sin respirar. Quiso decir algo pero no le salió nada. Solo extendió la mano, como queriendo tocarla, pero quedó a medio camino. Ella lo miró, esperando una caricia, un tranquila, pero solo vino silencio. Se notaba que él estaba más triste que enojado, más perdido que autoritario. Allí, en esa mansión gigante, parecía que los dos estaban solos en el mundo, y el mundo se empeñaba en recordarles a cada rato que no quería verlos juntos. Clara sintió una hebra de esperanza y miedo a la vez. Quiso correr, gritar, pedir: mírame, por favor, no me sueltes. Pero se quedó quieta, como una pequeña sombra, esperando que alguien, solamente alguien, una sola vez en su vida, le dijera que ella sí era de verdad, que tenía derecho a existir allí. La noche fue larga, llena de viento y truenos. Y mientras todos parecían ansiosos por separar a Clara de Marcelo, nadie notaba lo que de verdad dolía: el miedo a ser amada, y peor todavía, el miedo a nunca volver a serlo. El edificio del laboratorio era tan luminoso por dentro que dolía a los ojos. El suelo brillaba, y cuando Clara entró de la mano de Marcelo sintió vergüenza de sus zapatillas remendadas y sus rodillas aún manchadas de barro viejo, después de tantos baños. Él caminaba serio, apretándole la mano un poco demasiado fuerte, como si necesitara convencerse de tener valor para seguir adelante. El lugar olía a alcohol y a silencio. Marcelo no dijo más de 2 palabras en todo el camino desde casa. Manejaba el celular, revisaba mapas, noticias, cualquier cosa por no mirar a Clara. Pero ella sentía su mirada de reojo, como si quisiera ver bien si ella era realmente quien decía ser. A veces, su mirada se paraba en el pelo enmarañado de la niña, otra se quedaba en su cara pequeña, intentando encontrar algún recuerdo, algún rasgo perdido en el tiempo. El guardia del laboratorio pidió papeles. Marcelo sacó todo del portafolio con manos temblorosas. Nadie hacía bromas, nadie miraba a Clara a los ojos.
El silencio pesaba como una tormenta sobre el techo. Una joven de bata blanca explicó el examen, hablando despacio, pero Clara solo entendía como si estuviera bajo el agua. Solo alcanzaba a entender aguja, sangre y que tenía que sentarse en una silla alta y fría que giraba. Cuando se sentó, sus pies ni tocaban el suelo. Miró de un lado a otro buscando alguna cara conocida, pero no había nadie. Ni madre, ni amiga, ni nadie de su mundo anterior. Vio la aguja. Se le llenaron los ojos de agua. Movió las piernas, pero se quedó quieta, porque había aprendido desde muy pequeña que las que se quejan reciben una paliza o las echan. Solo movió los dedos, aferrándose a bolsillo de la blusa tan fuerte que se le quedó marcada la uña. La joven de la bata intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de cansancio. Marcelo se apoyó en el mostrador. Se quedó parado allí, mirando la palma de su mano y la ventana, al oscuro allá afuera. Respiraba hondo. Su rostro estaba endurecido, como una estatua en medio del fuego. Los labios apretados, sudorosos, pero los ojos, si alguien mirara, estaban rojos y brillosos, como si estuviera en otra parte, reviviendo todo lo que había perdido. Nadie lo notó, pero temblaba levemente. Miedo, rabia, hasta vergüenza de tener miedo, sentimientos enredados dentro de un hombre que ya enfrentó jueces, accionistas, reporteros, pero que ahora estaba allí, derrotado por una niña de 7 años. Cuando la joven clavó la aguja en el brazo de Clara, ella tragó el llanto. Dolió, claro que dolió, pero solo apretó más el bolsillo y se mordió la lengua para no sollozar. No quería que él la viera débil. Salió la sangre roja en el algodón. La joven la tapó con cinta, sonrió de lado y llamó a Marcelo a la sala de al lado. Él le tomó la mano a Clara otra vez, pero ahora más suave, como si temiera lastimarla. Firmaron Paples. El reloj sonaba muy fuerte. Cada tic retumbaba como un trueno. Afuera, en la recepción, la lluvia empezó a golpear fuerte el vidrio. Era una tarde gris, de esas en que el viento silba por las rendijas y todo se vuelve espera. Clara se sentó en una silla demasiado grande para ella. Las luces blancas hacían todo más frío. El mundo le parecía lejano ahora. La gente pasaba rápido por el pasillo, alguna la miraba de reojo, pero nadie se detenía. Se quedó allí, mirando la lluvia, tratando de entender qué iba a ser de su vida. El estómago le gruñía abajo, pero no le importaba. Solo quería saber quién era ella de verdad. ¿La mandarían otra vez a la calle? ¿Él desaparecería para siempre? Marcelo estaba de pie, caminando de un lado para otro. Su teléfono sonaba a cada rato, pero él lo ignoraba. Solo de vez en cuando miraba a Clara. No sabía si sentía rabia de sí mismo, esperanza o puro pánico. Su cara estaba más pálida que nunca. El sudor le corría por las sienes, aún con el aire frío a tope. Era el tipo de hombre que siempre quería lucir seguro, decidido. Pero en ese momento, solo era un padre con miedo de perder a una hija 2 veces. En la cabeza de Clara pasaban 1000 escenas, el olor de su madre en su cabello, la música de la cajita vieja, el rostro del hermano que apenas recordaba. Deseó con fuerza, muy bajito, casi como un secreto, que por favor, alguien la mirara y dijera, «Hija, puedes quedarte. Nadie te va a echar». Pero nadie dijo nada. El reloj seguía, la lluvia apretó más. La secretaria dijo que el resultado iba a tardar. Días, días muy largos. Marcelo suspiró hondo. Miraba su mano, jugaba con el viejo anillo del dedo, pensaba, perdido. No sabía si rezar por el milagro o por una mentira, porque si era verdad, le tocaría mirar atrás, enfrentar lo que no hizo, lo que ignoró. Tenía miedo de amar demasiado y perderlo todo de nuevo. Al salir, Clara quiso preguntar dónde iban a dormir, si habría un lugar para ella. Pero se mordió el labio y se quedó callada. Marcelo notó su mirada buscando respuesta, pero solo movió la cabeza y le apretó la mano. El silencio siguió en el coche. Solo el sonido de la lluvia fuerte, el vidrio empañado, 2 mundos encerrados allí dentro. Uno de adulto con pánico de perder, y otro de niña aferrada al hilo de esperanza con todas sus fuerzas. De regreso, las lágrimas resbalaron en la cara de Clara, pero Marcelo fingió mirar el tráfico. Tal vez porque, si se atrevía a mirarla, el mundo entero se le vendría abajo. La casa era mucho más grande que cualquier cosa que Clara hubiera visto. Fría por fuera, llena de silencio por dentro. Las paredes parecían guardar un aire de espera, de asunto nunca resuelto. El techo era alto, altísimo, y hacía eco cuando alguien hablaba en el pasillo. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza en la ventana. Gotas gordas, golpeando con ese ruido bonito, casi como de refugio.
Esas gotas le recordaban los tiempos en que dormía encogida bajo una marquesina, intentando imaginar a su madre de vuelta, solo una noche más. Ahora, allí, acostada en una habitación enorme que aún olía a gente extraña, Clara no lograba conciliar el sueño. Pasaba el dedo despacio sobre la sábana limpia, tratando de memorizar las flores bordadas. Todo en esa cama era suave, diferente al cartón que a veces le servía de colchón en la calle. Pero era como si la almohada no supiera su nombre. No era suya. Se daba vueltas de un lado a otro, apretando fuerte la cajita de música contra el pecho. Era lo único que tenía sentido. La inscripción ya medio borrada de tanto usarla. El acabado rayado. Pero su peso era de familia, de promesa. Y mientras intentaba espantar el miedo, Clara cerraba los ojos y trataba de volver a dibujar la cara de su madre en la oscuridad. En el sueño sintió la mano de su madre acariciándole el cabello, como hacía cuando le subía la fiebre o le dolía el hambre. «No me dejes aquí, mamita. Llévame contigo, por favor», murmuraba tan bajito que solo la almohada podría escucharla. Allí, en ese sueño que mezclaba deseo y recuerdo, Clara se aferraba a la falda de su madre, un vestido sencillo, manchado de harina, pero que era el único sitio seguro en el mundo. Pero el sueño cambió de repente. El rostro de la madre se fue alejando y, en su lugar, todo quedó gris. Voces de gente extraña, ojos brillando en autos que pasaban sin detenerse. Clara se sintió pequeña otra vez, ahogada por la indiferencia de quienes nunca miran. Se despertó asustada, respirando cortito, el corazón galopando como esos perros que corrían de la policía por la noche. Tardó un rato en ubicarse. La lámpara de noche encendida, todo bañado en luz dorada. La puerta entreabierta. Detrás, Clara oyó pasos. Pasos lentos, distintos al taconeo de las mujeres de la casa o el recorrer duro del personal de limpieza. Eran pasos de alguien que no sabía si debía aparecer. En el pasillo, Marcelo observaba en silencio. La luz cálida le iluminaba parte del rostro. Tenía ojeras profundas, más que las que deja una noche de insomnio. Sujetaba fuerte el marco de la puerta, los nudillos blancos. Parecía incapaz de entrar o salir. Solo podía mirar. El traje elegante, ya arrugado, como si hubiera olvidado la propia importancia. No sabía bien por qué estaba allí. Nunca supo rezar ni tenía costumbre, pero esa noche era distinta. Sentía un nudo en el estómago, como si alguien hubiese dado vuelta todo por dentro. Vio a Clara apretando la cajita de música, los ojos húmedos, la frente fruncida como quien aguanta la tristeza para que nadie note. Se sorprendió pensando en cuántas veces pasó de largo ante niños en la calle. Siempre tan seguro de que no era su problema. Pero ahora, viendo a esa niña intentando espantar a los monstruos en la oscuridad, Marcelo sintió culpa de verdad. La clase de culpa que da ganas de pedir perdón hasta al eco de la casa. A lo lejos la oyó murmurar: «Mamita, quédate conmigo. Por favor». Ese pedido salió agudo, lo atravesó. Tuvo que apoyarse aún más fuerte en la puerta para no desmoronarse. Cerró los ojos, bajó la cabeza. Muy bajo, casi susurrando para que nadie oiga, dijo las únicas palabras que pudo pensar: «Dios, ayúdame. Solo esta vez. Muéstrame qué hacer». No sabía si servía, si alguien escuchaba, pero era lo único que podía ofrecer. Allí dentro, Clara se secó los ojos con la sábana. Su manita, huesuda, apretó la cajita de música y le dio un giro corto a la manivela. La melodía salió floja, desafinada de tanto uso, pero todavía era un regazo. Cerró de nuevo los ojos, tratando de aferrarse a esa música para no caer en el hueco que el miedo abre por la noche. Marcelo se quedó allí, sin valor. Observó su pecho subir y bajar, como se encogía de rodillas como intentando proteger lo único que quedaba. Era imposible no sentir. Cada respiración contenida, cada suspiro de Clara era como una piedra en la espalda de él. Casi se fue. Dio un paso atrás, pero la mano quedó pegada a la madera. Quiso abrir la puerta del todo, sentarse en la cama, decir algo bueno. Pero el orgullo y el miedo dejaron su cuerpo inmóvil. ¿Y si todo sale mal?, pensó. ¿Y si no es ella? Siguió mirando, esperando una señal. La lluvia afuera amainó, quedando solo unas gotas. La casa siguió callada, solo con el sonido de la música y la respiración de Clara. Marcelo finalmente dio la espalda, caminó por el pasillo como quien arrastra un peso inmenso. Pero por primera vez en muchos años, llevó esperanza junto con el miedo. En la oscuridad del cuarto, Clara ya casi dormida, se aferró fuerte a la esperanza de un milagro. Porque, sin entender del todo, parecía que esa noche estaba llena de ángeles invisibles, sosteniendo su mano.
Era temprano, pero nadie había logrado dormir. El reloj de la pared, grande, dorado, parecía burlarse de todos con ese tic-tac incesante. En una esquina del salón, Clara sentada en un sillón enorme, con los pies colgando sin tocar el suelo, miraba alrededor con el ceño apretado. Trataba de ser fuerte, pero tenía miedo. Sus manos temblaban, solo lo notaba quien miraba bien. El pelo aún un poco enredado, como si nunca hubiera logrado acostumbrarse a dormir en sábanas limpias, ni a bañarse todos los días con agua caliente. Apretaba con fuerza el dedo meñique, distraída, como si fuera una vieja costumbre para tomar coraje. Marcelo, de espaldas a todos frente a la ventana enorme, parecía un hombre rodeado de fantasmas. Los hombros caídos, la mirada distante. El reflejo en el vidrio mostraba su rostro más pálido que nunca. Resopló bajo, intentando mantenerse firme, pero por dentro sentía todo moviéndose. El pecho le ardía. Hoy no llevaba esa corbata impecable ni el traje de siempre. Se veía más pequeño con ese suéter oscuro y gastado, como si no quisiera parecer millonario en ese momento. El abogado de la familia se sentó en una silla cerca de la puerta, lejos, algo impaciente, golpeando el pie al ritmo del reloj. Dos empleadas cerca cuchicheaban entre sí. Una de ellas, la cocinera, quería sonreírle a Clara, pero los nervios volvían torpes todos sus gestos. Entonces, pasos. El médico apareció por el pasillo, con un sobre grueso y sellado, tan blanco que encandilaba. Era un hombre serio, pero aquel día parecía más suave, como quien sabe lo grande de lo que va a entregar. El silencio se espesó. Marcelo se dio vuelta despacio. Nadie se movía. El médico miró a Clara antes de mirar a Marcelo, como pidiendo permiso. Hasta los muebles parecían aguantar la respiración. Marcelo se acercó, la mano extendida y temblorosa. El sobre casi se le cae. Se lamió los labios, probó la voz, pero no salió ni un sonido. El médico solo hizo un gesto breve. Era el momento. Marcelo se quedó mirando la hoja como quien lleva años frente a una puerta cerrada y, por fin, tiene la llave. Sus dedos rompieron el sello, rasgando sin querer un poco el borde. Sus manos, grandes, pesadas, pero el papel temblaba atrapado entre las yemas. Se sentó en el borde del sofá. Todos se acercaron un poco más, sin querer, como si un imán los llamara. Mientras tanto, Clara miraba solo a Marcelo, la barbilla levantada, sin parpadear. Desde pequeña había aprendido a no esperar nada bueno, pero ahora, en ese segundo, sus ojos brillaban con algo que mezclaba miedo y esperanza. El silencio era tan hondo que se escuchaba afuera la lluvia suave contra el vidrio, el sonido lejano de un coche que tocaba la bocina, como si ese mundo siguiera allí afuera y aquí dentro el tiempo fuera otro. Marcelo respiró hondo, abrió la hoja, leyó rápido con los ojos, luego despacio otra vez, como si no quisiera creer. Se llevó la mano a la boca. Entonces el médico se acercó al sofá y, con esa voz baja y profesional, dijo lo que nadie se atrevía ni a susurrar. Los resultados confirman. Clara es realmente hija biológica suya, señor Bastos. Las palabras flotaron en el aire, necesitaban tiempo para bajar y volverse verdad. No fue una fiesta, ni gritos, ni saltos de alegría. Primero fue el silencio. Marcelo parpadeó varias veces, levantó los ojos hacia Clara, y en ese segundo su rostro se desarmó. La frialdad que lo hacía temido en los negocios se le derramó por la barbilla y por los ojos, que pronto se volvieron rojos. Se tapó la cara con las manos, bajó la cabeza. El llanto le vino feo, ruidoso, sin dignidad, como de niño que lleva demasiado tiempo sin atreverse a pedir amor. Se arrodilló en la alfombra, olvidando la edad, el estatus. Todo su cuerpo temblaba. Llamó a la niña por su nombre con voz quebrada, como quien ha pasado años tragándose su propio dolor. Clara se quedó estática al principio. Quizá por miedo aún, quizá por demasiado tiempo sin recibir un abrazo. Pero al ver a Marcelo así, bajó del sofá despacio, se acercó, las rodillas temblorosas, y apoyó su manita en su hombro. Se acercó del todo, lo tironeó del suéter como quien quiere despertar a alguien de una pesadilla. Susurró muy bajito, solo él pudo oír. Yo sabía, mi mamá nunca me mentía. Ella decía, tienes un ángel, Clara, y te va a encontrar cuando más lo necesites. Punto. Marcelo no respondió, solo la abrazó, tan fuerte que parecía querer protegerla del mundo entero. Las lágrimas empapaban la blusa de la niña, pero Clara ni se movió, solo cerró los ojos y respiró hondo, como quien por fin puede descansar. La cocinera, desde su rincón, lloraba a escondidas. La empleada que siempre rezongaba también llevó una mano al pecho, los ojos brillando de asombro.
porque nunca pensó ver a ese hombre así. El abogado se puso de pie, aturdido, sin saber qué hacer ante esa escena. Tratando de disimular, se dio vuelta y fingió acomodar unos papeles para tragarse el llanto. El médico miró a un lado, secándose una lágrima disimulada, pues sabía lo que era perder algo para siempre, y comprendía el milagro de ver una herida tan grande tener un cierre, o al menos una tregua. Marcelo no paraba de repetir, temblando, con voz ahogada, «Perdóname, hija, perdóname», y cada vez la abrazaba con más ternura, tratando de compensar los años, el frío, el hambre y la soledad. En medio de ese abrazo, Clara finalmente sonrió de lado, con el rostro manchado de lágrimas. El mundo allá afuera siguió con lluvia y bocinas. Pero ahí dentro, por primera vez, no sintió miedo. Solo amor, como una manta caliente después de una noche demasiado larga. Y allí, de rodillas sobre la alfombra, Marcelo ya no era solo un millonario. Era, otra vez, simplemente un padre. En el silencio de esa sala llena de luz, Marcelo firma con trazo firme, pero los dedos ligeramente temblorosos. Afuera, el cielo sigue nublado, frío, ese ruido lejano de la lluvia contra el vidrio, como si todo eso encajara con lo que todavía late en su pecho. Ya no se trata solo de firmas y papeles. Es como si todo en ese lugar, hasta el tiempo, se hubiera detenido para mirar a Clara. Ella, sentada a la derecha de la mesa, abrazando su cajita de música contra el pecho, moviendo los deditos suave como hacía esperando que alguien notara su existencia. Los flashes empiezan a estallar antes de que Marcelo acabe de escribir su último apellido. Los periodistas tienen los ojos abiertos, listos para sacar cualquier historia de ahí. Pero la cara de Marcelo no es la misma que suele salir en revistas de negocios. Se nota una tristeza vieja allí, una especie de vergüenza, pero también la fuerza de quien decide que ya no va a vivir como antes. Mira a Clara, con una mirada llena de agua y miedo, pero también esperanza. Tal vez por eso agarra el micrófono, moviendo las manos despacio, como pidiendo permiso para no romper ese instante. La voz sale baja al principio. Marcelo respira hondo como si sacara el peso del mundo de dentro y entonces suelta. Quiero pedir perdón. No solo a mi hija, sino a todas las Claras de este mundo, porque pasé años fingiendo que no veía. Perdí tiempo, perdí vida, perdí mi propio corazón, mientras personas como ella sufrían del otro lado de mis ventanales cerrados. Se oye a alguien tragar saliva en el fondo. El abogado se seca los ojos, finge que se rasca la nariz. Algunos periodistas bajan la cámara un segundo, un poco avergonzados, como si lo que dijo Marcelo hubiese removido algo antiguo en ellos también. Clara, en ese momento, ya tiene los ojitos brillando. No entiende cada palabra difícil, pero lo siente. La manera en que mira ahora a Marcelo no es de miedo, ni solo de agradecimiento. Parece que está viendo nacer a un padre ahí, delante de todos. Esa manito pequeña va hacia la mano de él encima de la mesa, lleva un dedito hasta el anillo de oro. Un gesto tímido, tan simple y a la vez tan profundo, que enseguida toda la sala lo nota. Marcelo le aprieta suavemente la mano, como diciendo, estoy aquí. Ahora es para siempre. Alguien del consejo empieza un discurso formal, diciendo que esto es un momento histórico, que una familia volvió a ser familia. Pero Marcelo casi no escucha. Lo que importa es Clara, ese aroma a lluvia entrando por la ventana, la respiración pequeña de ella tan cerca. Por dentro piensa en cada rostro que ignoró en la calle. Cada vez que aceleró el coche por miedo a ensuciar la alfombra. Cada noche que durmió sin preguntarse si alguien estaba sin comida o sin abrigo. Y, de repente, esa vergüenza se vuelve impulso. Ganas de cambiar. No para limpiar su culpa, sino porque ahora tiene a alguien de verdad mirándolo. Alguien que necesitaba ayuda y que al fin fue vista. Los periodistas empiezan a hacer preguntas. Gente quiere saber qué hará después. ¿Qué cambió? Marcelo llena los pulmones otra vez, pero ahora con otra fuerza. Yo ya no voy a fingir que no veo. Voy a aprovechar cada oportunidad para evitar que más niños pasen por lo que pasó mi hija. Ella no es solo heredera de mi nombre, es mi esperanza. Y todo lo que tengo ahora va a servir para transformar vidas. Esta vez, el silencio del otro lado es enorme. Solo los clics de las cámaras, alguna gente sorbiendo la nariz, Clara apoyando suavemente la cabeza en el brazo de él, cerrando los ojos un instante, como si un pedazo de paz finalmente hubiera entrado en su cuerpo. Hubo un momento que casi nadie notó. Marcelo se arrodilló ahí mismo, junto a la silla, como los adultos rara vez hacen frente a los niños. Abrazó fuerte a Clara. Le susurró bajito, con la voz ahogada, «Perdón, hija, te busqué, pero tardé en verte». No fue una disculpa linda, ni un discurso de telenovela.
Fue solo un hombre, destrozado y reconstruido por dentro, aceptando la verdad de quién es ahora. Alguien mejor. La multitud empezó a aplaudir. No era celebración. Era respeto, tal vez incluso alivio. Algunos parecían pensar en sus propios hijos, otros miraban a Clara como quien piensa, podría ser cualquier niño de la calle. Y por fin, la foto tan esperada, Marcelo tomando la mano de su hija, lágrimas cayendo, pero una sonrisa honesta, de esas que casi nunca se ven en gente rica. Clara salió del salón con paso ligero, casi corriendo, ya enganchada al brazo de Marcelo. En la puerta, giró el rostro solo para comprobar si él realmente la seguía, como una niña que aún duda del milagro. Marcelo la vio, sonrió, se agachó para cargarla en brazos. Afuera, la lluvia era más tenue, pero todavía traía ese rico aroma a tierra mojada, de comienzo. Y aunque el traje se le empapó, Marcelo no soltó a Clara. Ni por un segundo. Miró al cielo, sintió el agua fría en la frente y pensó, entre un estremecimiento triste y una sonrisa nueva, que tal vez ese fuera el único día de su vida en que caminar bajo la lluvia no significara soledad, sino un nuevo comienzo. Clara, apretada contra su pecho, sentía los latidos fuertes, escuchaba al mundo entero diciéndole en silencio que ahí era su lugar. Y ahora, nadie, nunca más, podría quitarle eso. A Marcelo nunca le gustaron los focos. Pero esa mañana, con el sol asomando tímido entre las nubes, estaba allí, frente a decenas de micrófonos y cámaras, el brazo apoyado en los hombros de Clara. La forma en que la miraba era distinta a cualquier imagen que hubieran mostrado de él en los periódicos. Había tensión. Claro, Marcelo nunca supo manejar la emoción en público, pero también un orgullo imposible de ocultar. Clara le apretaba fuerte el brazo, como si aún temiera que todo desapareciera de pronto, pero ahora aparecía otro brillo en los ojos de esa niña pequeña. Esperanza. Vestía un vestidito sencillo, pero limpio, y el cabello recogido en una coleta chueca que ella misma había intentado hacerse. Su sonrisa era tímida, pero cada vez que miraba a Marcelo, parecía agrandarse un poquito, como si tratara de convencerse de que esa nueva vida era real. La mansión, siempre silenciosa, apenas con pasos apurados de empleados y reuniones interminables, ahora era otra cosa. Niños corrían en los jardines, Clara tirando de dos chicos con una mano y una niña pequeña con la otra. Sus risas eran altas, ligeras, distintas a las risas tímidas de las primeras semanas. Marcelo los observaba desde la ventana, conmovido. A veces cerraba los ojos y se permitía escuchar, sin pensar en trabajo o dinero. Solo él, su hija y ese sonido tan improbable ahí dentro. En el salón, flores frescas que Clara había escogido. Una mesita con papel de colores, pegamento, tijeras de punta redonda. Y en el centro, la cajita de música, aquella que lo cambió todo, ahora limpia, con una foto de madre e hija justo al lado. Clara enseñaba la foto a los otros niños, contaba poco, pero los ojitos siempre brillaban cuando hablaba de mi mamá, que aún me cuida desde algún lugar. Marcelo nunca pensó en invertir en nada que no multiplicara dinero. Pero la primera vez que pisó un refugio con Clara, algo adentro cambió. En aquel lugar, lleno de paredes descascaradas y olor a sopa, los niños primero miraron asustados, luego curiosos, cuando Marcelo entró con el traje impecable, pero la mirada honesta, sin apuro. Clara fue la primera en agacharse a la altura de los chicos. Tomó la mano de uno de ellos, sucio, tímido, igual que ella poco tiempo atrás. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. Era una sala estrecha, con camas pegadas a las paredes, juguetes rotos en el suelo, una radio vieja sonando bajito. Marcelo se sentó al lado de Clara. Se notaba lo incómodo que estaba, pero se quedó ahí. No dejó que apartaran a su hija. No quiso prisa, no miró el reloj. Una niña pequeña se subió en sus rodillas. Marcelo se quedó paralizado un instante, pero luego le pasó el brazo por la espalda, casi torpe. Era nuevo para él, pero también para ella. En ese momento, Clara le sonrió. Aquella sonrisa era como un rayo de sol entrando por la rendija de la ventana en la habitación de su infancia, cerrada hacía años y años. La noticia no tardó en circular. Marcelo Bastos, el gran ejecutivo inflexible, visitaba refugios, sentado en el suelo, jugando las muñecas, leyendo cuentos. Hizo más. Anunció un proyecto de verdad, de los grandes, con documentos, presupuesto, abogados y todo. Pero la forma en que lo explicó no tenía nada que ver con el Marcelo de antes. El discurso titubeaba, se emocionaba, a veces la voz le fallaba. Habló de la riqueza verdadera, del vacío que sentía pensando solo en números,
de los ojos de Clara cuando golpeó la ventanilla del coche. Pidió perdón, otra vez, mirando a todos los niños, como si quisiera abrazar lo que ignoró durante tanto tiempo. Clara se volvió símbolo sin darse cuenta. Donde iba, siempre encontraba la forma de abrazar a cada niño o niña que cruzaba a su paso. Llevaba juguetes, compartía la merienda. Y siempre dejaba escapar algún consejo que parecía para ellos, pero también para ella misma. Nunca hay que rendirse, porque siempre puede aparecer alguien que vea nuestro sueño. En casa, Marcelo estaba diferente. Aprendió a escuchar de nuevo. Había días que salía del trabajo más temprano solo para poder llegar a tiempo de acostar a Clara. Ella quería oír historias, pero ahora también preguntaba por la infancia de él. Los dos reían juntos por anécdotas olvidadas, pequeñas tonterías de la vida antes de que todo se torciera tanto. Un día, después de todo, llovió sin parar. El olor a tierra mojada le trajo malos recuerdos a Clara. Se quedó quieta, dejó de sonreír, miró durante horas por la ventana. Marcelo se sentó a su lado, sin decir nada. Solo puso la mano sobre la de ella. Se quedaron así, en silencio, oyendo la lluvia. Marcelo no preguntó. Solo se quedó, mostrando que ahora, de verdad, ella nunca más tendría que pasar por eso sola. Con el tiempo, la mansión dejó de parecer un castillo y se volvió más un hogar real. Había libros tirados por el suelo, post-its en la nevera con recordatorios escritos a mano, pasteles en el horno, olor a pan fresco, juguetes por todas partes. Ya a Marcelo no le molestaba el desorden. Incluso aprendió a jugar a la rayuela, a bailar música cursi en la sala. La gente empezó a llegar, queriendo conocer la historia. Marcelo ahora miraba a los ojos, ya no los esquivaba. Escuchaba los dolores, se llevaba una parte en el pecho. Dejó de ser solo el millonario distante para convertirse en un hombre de carne, hueso y una esperanza que no tenía precio. Amor, les decía a quienes quisieran escuchar, es la única inversión que nunca falla. Y así, un milagro se transformó en miles. Niños encontraron refugio, recibieron comida, una cama calentita, alguien a quien llamar familia, porque Marcelo y Clara demostraron que no se trata solo de dinero, sino de ver, abrazar y amar sin miedo. Y con cada nueva sonrisa, Marcelo sabía, nunca volvería a ser aquel hombre vacío. Él y Clara, juntos para siempre y más allá.